Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos indica una barra de aluminio sometida a fuerzas de tensión P tiene una longitud tal y una cierta sección tal. Es decir, estamos hablando obviamente de un ejercicio de deformaciones axiales. Si nos guiamos de este esquema, esto es lo que nos indicaría pues el ejercicio: una fuerza axial, una cierta longitud y una cierta sección transversal. Ahora, lo interesante aquí es que nos indican el comportamiento de esfuerzo de formación unitaria de este material, que es aluminio, de esta barra, se puede representar de manera aproximada mediante un diagrama bilineal. Bastante interesante, por lo que estamos acostumbrados a, digamos, a tener diagramas elastoplásticos, ¿no? Más o menos así. ¿Está bien? Entonces, nos piden, calcule el alargamiento que se genera en esta barra. Obviamente esta barra, al estar sujeta a esta carga P, a su vez podemos ver que va a aumentar su intensidad. Obviamente este elemento va a sufrir una cierta deformación axial y es ese el alargamiento que nos piden calcular. Lo primero que vamos a hacer es calcular o realizar el cálculo para cada carga que nos están brindando. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a iniciar con una carga de 8K, o en este caso es 8 kilolibras, que pasándolo a libras serían 8000 libras. Entonces, con esta carga, ¿qué hacemos? Pues calculamos el esfuerzo axial. Recuerden que esfuerzo o esfuerzo axial es fuerza axial sobre área de la sección transversal. La fuerza axial la tenemos por aquí, es la carga de 8000 libras. El área de la sección transversal lo tenemos de datos, son 2 pulgadas al cuadrado. 8000 entre 2 serían 4000. Entonces serían 4000 PSI o libras por pulgada al cuadrado. Y una vez que hemos obtenido ese esfuerzo, vamos a ver dónde se ubica en la gráfica. Este esfuerzo axial de 4000 PSI le corresponde estar en esta zona de la gráfica donde el módulo de elasticidad es este valor. Por lo tanto, yo puedo calcular ahí cuál sería la deformación unitaria asociada a ese esfuerzo axial, ¿no? Si lo ubico en la gráfica, estaría más o menos por acá, y por aquí yo podría colocar esa deformación unitaria. Vamos a llamarle deformación unitaria 1. Y bueno, aquí también considerar lo siguiente, de que el esfuerzo simplemente es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Por lo tanto, una deformación unitaria simplemente es una división, ¿no? El esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Por tanto, ya podría calcular esa deformación unitaria 1. Simplemente es el esfuerzo, que es 4000, sobre E1, que es 10 por 10 a la sexta. Vamos a indicar directamente 10 a la séptima. Y esto resulta 4 por 10 a la menos 4. Recordar que, bueno, las unidades en este caso no existen, ¿no? En la deformación unitaria no hay unidades, ¿ok? Y luego calculamos la longitud o el alargamiento que se genera debido pues a esta carga de 8000 libras. Sin antes recordar de que una deformación, ¿ok? Vamos a llamarlo así, es igual a la deformación unitaria por su longitud inicial. Así que eso debemos tener en cuenta también. Por tanto, el alargamiento 1 sería la deformación unitaria 1 por la longitud inicial de la vara, ¿no? Esto sería 4 por 10 a la menos 4 multiplicado por la longitud inicial, que es 150 pulgadas. Y esto resulta 0.06 pulgadas. Y hacemos o seguimos el mismo procedimiento para los siguientes valores, principalmente hasta llegar a este punto, ¿ok? Es decir, para 16 y 24. Ahora lo vemos. Entonces, ahora veamos para la carga de 16 kilolibras o 16.000 libras. El cálculo es bastante parecido, lo mismo. El esfuerzo simplemente resulta este valor, 8000 PSI. Vamos a ver dónde está, en qué posición de la gráfica se encuentra ese esfuerzo de 8000. Bueno, es bastante sencillo de poder ver. Esto está por acá, 8000. Entonces, si yo trazo esta recta, yo puedo calcular cuál sería la deformación unitaria número 2 que le corresponde a esa fuerza, ¿no? Epsilon 2. Esto simplemente es la deformación unitaria por la longitud inicial
8 por 10 a la menos 4, que es la deformación unitaria, por la longitud, que es 150, esto resulta 0.12 pulgadas. Y ahora hacemos lo mismo para la siguiente carga, que es 24.000 libras. En esa carga pasa algo particular, ¿no? Al realizar el cálculo del esfuerzo, obtenemos este valor, 12.000 psi, que es justo el límite que tenemos cuando ya la curva inicia o empieza a cambiar, ¿ok? Y obviamente ya tenemos otro módulo de elasticidad. Y el cálculo del alargamiento que vamos a hacer va a ser lo mismo, pero solamente hasta este esfuerzo de 12.000 libras por pulgada al cuadrado. El alargamiento en este caso resulta 0.18 pulgadas. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga aumente a 32 kilolibras o 32.000 libras? Obviamente ya no vamos a estar en esta zona de la gráfica, sino estaremos ahora por acá. Pero el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Bien, entonces ahora para la carga de 32 kilolibras, que son 32.000 libras, calculamos el esfuerzo. El esfuerzo simplemente es esa carga sobre el área y esto resulta 16.000 psi. Ubicamos ese esfuerzo en la gráfica y por supuesto que podemos darnos cuenta que ahora está por encima del valor de 12.000 psi y que pertenece ya a esta zona de la gráfica que tiene otro módulo de elasticidad, que es 2.4 por 10 a la sexta psi. Entonces ubicamos ese esfuerzo axial en la gráfica, más o menos estaría por aquí, 16.000 psi. Y ahora vamos a trazar nuevamente una horizontal para ver dónde choca en la gráfica para poder calcular nosotros una deformación unitaria. Ahora, para el cálculo de la deformación unitaria en esta zona vamos a ir a este triangulito. Vamos a llamar a este ángulo, por ejemplo, un ángulo alfa, ¿ok? Donde sabemos que el módulo de elasticidad no es más que la tangente o la inclinación de esa recta. Así que esto sería tangente de alfa, sería igual al módulo de elasticidad número 2. Y también podría calcular esta parte de la deformación unitaria que voy a indicar por acá. Esta longitud, que en realidad es una deformación unitaria, que si yo calculo esta longitud o esta deformación unitaria y lo sumo con esta deformación unitaria, ¿ok? Obtendría la deformación unitaria total de ese punto para esa carga de 32.000 libras. Y bueno, vamos a guiarnos, como les indiqué, de este triángulo. El cateto opuesto a alfa sería 16.000 menos 12.000, obviamente esto sería 4.000. A esto lo vamos a llamar una deformación unitaria prima. Tangente de alfa es igual a E2 y esto es igual a 4.000, ¿ok? 4.000 sobre esa deformación unitaria 1.667 por 10 a la menos 3. Y ojo con esto, muy importante esto. Recuerden que esto ya está calculado o simplemente pues una división sencilla, pero esto lo hemos calculado en el paso anterior para la carga de 24K o 24.000 libras, donde resultaba esa deformación unitaria 0.0012 y es la que tenemos por acá. Así que simplemente la deformación unitaria de esa carga de 32, vamos a llamarle la deformación unitaria 4, simplemente es la suma, ¿no? El E' 0.0012. Por tanto, esto es 2.866 por 10 a la menos 3. Y también podemos calcular el alargamiento para ese punto. Alargamiento número 4 simplemente es la deformación unitaria 4 por la longitud inicial. 0.43 pulgadas. ¿Okay? Ahora vamos al siguiente cálculo y al último punto en realidad. Nuevamente, como ya es conocido, el esfuerzo simplemente es la fuerza entre el área. Esto resulta 20.000 psi. Lo ubicamos en la gráfica y por lo tanto a ese esfuerzo de 20.000 le corresponde una cierta deformación unitaria que es la que vamos a calcular ahora como la deformación unitaria número 5. Ahora, lo particular aquí en la gráfica es que, por ejemplo, ya hice el trazo horizontal y también el trazo vertical para calcular esta deformación unitaria. ¿Okay? Se puede observar que obviamente esto es una línea recta, esto es una horizontal también. Y que, por ejemplo, ¿no? Esta diferencia, acá tenemos 4.000 y esta diferencia vertical entre 12.000 y 20.000 obviamente es 8.000. Entonces estamos frente a un triángulo que es muy particular, bastante sencillo,
donde tenemos la mitad por acá. Por lo tanto, esta longitud va a ser igual a esta longitud. Con esto ya podría calcular la deformación unitaria número 5. Bueno, aquí no lo puse, pero esta es la deformación unitaria número 4 y por acá la deformación unitaria número 5. Esa deformación unitaria número 5 simplemente es la suma, ¿no? 0.0012, la que ya teníamos, más estas dos, más 2 veces prima, que ese prima ya está calculado por acá. Por lo tanto, esto es 4.533 por 10 a la menos 3. Bueno, nada más. Ahora sí calculamos el alargamiento. Esto resulta pues 0.68. Simplemente es cuestión de graficar estas deformaciones que ahora mismo voy a resaltar. Esta deformación, por aquí también las demás que hemos calculado. Número 3, la número 2 y la número 1. ¿Okay? Una gráfica de fuerza y deformación. Yo sé que ha sido quizá un poquito extensa la explicación, pero yo creo que ha sido suficiente para que se entienda este tipo de ejercicios cuando tenemos una variación en el módulo de elasticidad o en la curva de esfuerzo de formación. Nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente presentación. Chao.